Estado usando grandemente ya por 5 años en esta iglesia, la West End, ahí en Dallas, en el mero centro de Dallas. Y yo estoy bien seguro, hermano, que lo que Dios ha puesto en su corazón va a ser de grande bendición para todos nosotros. Así es que, hermano David, es un honor presentarlo, hermanos, primeramente porque es un grande siervo de Dios. Lo felicito por esta decisión que tomó. Y en segundo lugar, porque él es mi hijo, hermanos. Yo me siento bien contento de verle predicando el mensaje del Señor. Gracias. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes en esta tarde. Como mencionó el pastor, para mí es un honor estar aquí con ustedes y ustedes son mi familia. Realmente pensándolo, viendo hacia atrás, mis padres son misioneros aquí en Estados Unidos. Uno a veces no los ve así, pero realmente vinieron de otra tierra. Vinieron a evangelizar aquí a gente que necesitaba de Cristo. Y por ese motivo nosotros crecimos, mi familia y yo, Saúl y Carmen, crecimos sin tíos y sin tías aquí, sin primos y sin primas, solamente las tías que nos visitaban. Pero ustedes fueron esa familia para nosotros. Fueron hermanos, fueron hermanas, fueron primos, primas, tíos, tías y abuelos también, y sobrinos. Todo. Y para mí es una bendición nuevamente estar aquí. Y hoy nos enfocamos en el aniversario. Y lo bonito y lo especial de un aniversario es que es un tiempo para reflexionar. Es un tiempo para ver hacia atrás y hacia el futuro. Es para un tiempo de meditar en lo que Dios ha hecho a través de nosotros en este año. No solamente eso, también los fracasos y en los lugares donde batallamos, donde luchamos, donde caímos, y planear hacia el futuro. Es un tiempo, una reflexión y más que nada es un nuevo nacimiento. Es un momento de nosotros, si nos hemos equivocado en el pasado, empezar de nuevo, y Dios nos da esa oportunidad. Y es lo bonito de un aniversario, que siempre hay una nueva oportunidad, y todos los días vienen siendo eso con Dios, con Cristo. Es un nuevo amanecer cada mañana. Y vemos esto en la Biblia. Les voy a pedir que abran sus Biblias en 2 lugares el día de hoy. El primer lugar es Deuteronomio 32 y el segundo es Josué 3. Para darles un poco de contexto de este pasaje de la Biblia, en Deuteronomio 32 había un líder muy importante en el pueblo judío. Este era un líder que los había sacado de Egipto, era un líder que los había sacado de esclavitud. Era un líder que no solamente era un profeta, sino era un guía, era un líder espiritual, era un abogado, era prácticamente todo para los judíos. Él era un hombre que no solamente era estas cosas, sino también era un escritor. Y él es el que escribe este cántico aquí. Escribió este canto para darle gloria a Dios. Sin embargo, está al final de sus días. Este hombre vivió 120 años y ya está al final de sus días. Y si se lo fueran a imaginar, como yo trato de imaginarme la Biblia a veces como en cinematografía, verla así como si fuera una película, porque es como funciona mi cerebro a veces. Vemos que este hombre está subiendo un monte. El monte se llama el Monte Nebo. Y está subiendo y está a final de sus días y tiene esto en la mente. Ve a su pueblo que estuvo en esclavitud. Ve a su pueblo que sufrió bastante en el desierto por tanto tiempo. Vio la promesa que Dios les había dado de que iban a tener la tierra prometida. Sin embargo, él está al final de sus vidas viendo y subiendo y subiendo. El nombre de este hombre es Moisés. Y Moisés ya está al final. Pero me imagino que al subir, me imagino que él está viendo la tierra hacia abajo y ve la gente, la multitud hacia la distancia, y cada vez los problemas de la vida se van viendo más y más pequeños. Al subir y subir y subir y subir, más y más pequeños. Pero hay algo que sucede en mi imaginación, que supongo es lo que hace un ser humano, que al ver esto, al ver la insignificancia de los problemas de los días, en la misma manera se ve la grandeza de Dios. Al ver el horizonte, a ver la montaña, a ver a la distancia, ver la grandeza de Dios, que Dios estuvo ahí cada momento, en cada derrota, en cada victoria. Dios estaba ahí enseñándonos algo, y su permanencia era verdadera, siempre, en cada momento. Y este fue el cántico que él escribió.
Deuteronomio 32, versículo 3. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Nuevamente, el primer versículo, versículo 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Este puede ser nuestra oración el día de hoy. El nombre de Jehová proclamaré. En las luchas, en las victorias, el nombre de Jehová proclamaré. A lo que siga, el siguiente día, el siguiente año, aunque ya estemos cerca del final, en ese momento también, aunque estemos empezando, en ese momento también, proclamaré el nombre de Jehová. Entonces vemos que Moisés aquí en este monte, ahí descansa, ahí muere él. Sin embargo, la historia de lo que viene no ha terminado, apenas acaba de empezar. Y nuevos líderes se tienen que levantar. La historia nuestra no es la final, la historia es la historia de Dios. Nosotros tenemos la bendición de ser parte de esa historia. Y si lo deseamos, podemos usarla y utilizarla para beneficiar a otra gente, o podemos usarla para condenar a otra gente. Y en ese mismo pensamiento, nuevos líderes se tienen que levantar. Cuando Dios no lo quiera, que el pastor ya no pueda estar aquí, o que los líderes de este tiempo ya no puedan estar aquí, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Vemos mucha juventud y Dios nos ha bendecido en esta iglesia siempre con mucha juventud. Vemos que hay líderes aquí dirigiendo la alabanza. Vemos que hay niños que están empezando con nuevas lenguas también a dedicarlas a Dios desde el principio. Pero esos líderes, quizás Dios te esté poniendo en tu corazón que yo voy a ser. Ese soy yo lo siento aquí en mi corazón, siento que quizás Dios me está utilizando como el hermano que se está preparando en el seminario. Ese es un sentimiento, esa es una convicción de Dios, que Dios nos está diciendo, sigues tú, el tiempo es hoy. Y la historia continúa. ¿Quién sabe quién es el sucesor de Moisés? Josué es el sucesor de Moisés. Y vemos que Josué era un joven, por decirlo así, relativamente hablando contra Moisés. Era un joven. Pero yo batallo a veces en conectarme y relacionarme con la gente, con los líderes, así como Josué, porque los veo y veo que Josué tenía una multitud de 2 millones de personas que lo seguían. ¿Te puedes imaginar 2 millones de personas que te sigan? A cada paso que tú des te van a seguir. Y si no das paso, nadie se mueve. ¿Te puedes imaginar eso? Quizás no 2 millones, pero quizás sea tu familia. Quizás sea tu escuela dominical, o sea lo que sea, pero cada paso que tú das, te puedes imaginar que te está siguiendo algo. Así mismo Josué, 2 millones de personas que lo seguían. Él tenía varias opciones. Él tenía la opción de rendirse al miedo o confiar en Dios. Sin embargo, vemos que esta gente no era fácil trabajar con los israelitas. Era difícil. Muchas veces ellos se quejaban. Muchas veces querían regresar a Egipto, de donde Dios los había liberado. Querían regresar a las cosas del pasado. Yo veo que a veces también en el liderazgo es difícil ver que la gente regrese a lo antiguo, a lo pasado, o que, como cantó la hermana, con los vientos que vienen en la vida, que a veces tropecemos. Es difícil para un pastor también ver eso, porque es como algo que uno siente, es el rebaño de uno mismo, ver eso. Pero vemos que él era un líder que decidió seguir a Dios. Dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y aquí vemos que en esta historia que les voy a relatar, y de hecho es el versículo que escogieron para celebrar este aniversario, en Josué 3, vemos que en esta historia están a punto de ver una promesa llegar a cumplimiento. Están a punto de ver de que Dios ha cumplido su promesa. 500 años en el pasado, si nos podemos imaginar 500 años en el pasado, vemos de que Dios habló con Abraham, que era el padre de la fe para los israelitas, y él le había hecho una promesa. Le había hecho una promesa de que Dios lo iba a usar a él, y de que a través de su semilla Dios iba a manifestarse en el mundo. Iban a ver que este era un pueblo débil. Israel era un pueblo débil, pero había algo impresionante acerca de ellos. Era de que Dios estaba obrando a través de ellos.
Y ahora también les había prometido algo, les había prometido una propiedad. Les había prometido que iban a tener un lugar tangible para adorar a Dios, para vivir. Les había prometido esas cosas. Ahora, habían pasado 500 años y no se había cumplido la promesa. ¿Te puedes imaginar cómo se ha de sentir el pueblo después de tantos años de ver a sus abuelos que veían y que confiaban en esa promesa y no se veía el cumplimiento? Pero ahora Dios estaba obrando y estaba tocando a la puerta y le dijo a Josué: ve al río Jordán. Y ahí, desde este río Jordán, tú verás la promesa, con tus propios ojos la verás. Ahora, ¿te puedes imaginar nuevamente Josué estando tan cerca, estando viendo que todo está al alcance ahora? Está viendo todo lo que sus abuelos le contaban, de que Dios era real, que Dios era grande, de que Dios tenía algo preparado para ellos y que ahora lo estaba viendo y casi tocando. Pero había un problema. Había un problema. ¿Cuál era el problema? Había un río, ¿verdad? El río Jordán. Había un río. Y aquí vamos a leer Josué 3. Dice: Josué se levantó de la mañana. Josué 3:1. Josué se levantó de la mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sittim y vieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de vuestro Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis del lugar marchando en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino. Y ahora el versículo que escogieron ustedes para este día, a Josué 3:5, dice: y Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Nuevamente vemos que hay un problema. Este es el río. Es el problema ahora para nosotros. Que viene siendo este problema? Viene siendo lo desconocido. Viene siendo lo que no sabemos que va a pasar. Nuevamente miramos al pasado y vemos la trayectoria, lo que ha pasado, lo que puede pasar en el futuro, la probabilidad. Pero realmente lo que tenemos enfrente de nosotros es lo desconocido. ¿Qué sucederá el domingo próximo? ¿Qué sucederá el año próximo? ¿Qué sucederá en 6 meses? ¿Qué va a pasar? Hoy están trabajando con una construcción nueva. ¿Qué va a pasar con este edificio? ¿Qué se va a hacer? Nuevamente lo desconocido. Lo desconocido. Esto es lo que nosotros, para ellos, era el río. Hay algo interesante en este río, de que en tiempo de sequía este río solamente mide 50 pies de ancho, que vienen siendo como 18 metros de ancho. Solamente eso mide en tiempo de sequía. Sin embargo, en tiempo de diluvio mide a 1 milla de ancho. Ahora se pueden imaginar en qué fecha escogió Dios que cruzaran el río Jordán. En el tiempo de diluvio, ¿verdad? ¿Por qué piensan que sucedió eso? ¿Piensan que es coincidencia lo que sucede en la Biblia? Yo no creo que es coincidencia. Yo creo que Dios tenía un propósito. Y nos revela este propósito en nuestras vidas también. A veces no va a ser fácil seguir a Dios. A veces lo más sencillo y lo más disponible no es lo que Dios tiene para nosotros. A veces tenemos que batallar, a veces tenemos que confiar en Dios, sabiendo de que Él se va a manifestar, no tan solamente en 50 pies, sino en 1 milla o hasta más. Dios va a decir: cuando yo te diga que vayas a cruzar, lo vas a cruzar, y yo estaré contigo. Ellos tenían plena confianza. ¿Por qué? Porque tenían una caja, y esta caja, la Biblia dice que se llama el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? ¿Quién sabe qué era el arca del pacto? Era la presencia de Dios, simbolizaba la presencia de Dios. Y es más, Dios estaba ahí con ellos. Dios estaba ahí con ellos. Y lo que Josué le dice a su pueblo es algo impresionante, algo que nosotros también debemos de seguir. Al momento que los levitas, que vienen siendo los pastores de aquel tiempo, al momento de que ellos se despierten, ustedes deténganse de lo que van a hacer. Se paran en ese instante de lo que están haciendo, se preparan, agarran todas sus cosas y vamos a movernos, porque Dios está moviendo. Dios está moviendo. Prepárense, vamos. Un día iba a suceder eso y ellos tenían que estar dispuestos.
Quizás había gente que estaba muy detenida aquí en este lugar. Quizás nosotros muchas veces nos aferramos mucho a lo terrenal. Nos aferramos mucho a los problemas de este día. Sin embargo, Dios tiene algo eterno para nosotros. Tiene algo preparado para nosotros. Y Dios está creando una iglesia aquí en Silver Springs y está diciendo, la iglesia se está moviendo en nombre de Dios. ¿Estás listo? ¿Estás listo para dejarlo todo atrás? Todo lo que conocías antes, los placeres del mundo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Porque la arca se va a mover. Se va a mover. ¿Qué contenía el arca? Son 3 elementos. ¿Qué son los 3 elementos que contenía el arca? Número 1, tenía el maná. ¿Qué era el maná? El alimento, el pan de Dios. Era un pan que Dios había dejado caer del cielo en el tiempo que ellos estaban en el desierto. Lo dejaba caer para enseñarle al pueblo que Dios era la provisión, de que Dios era quien suplía las necesidades del pueblo, aún en el desierto, aún donde miraban a su alrededor y no había nada absolutamente. Pero ellos veían que caía maná del cielo y vieron, este es el pan de cada día. Y lo vamos a guardar en esta arca para recordarnos de que Dios nos suplirá. Cuando seguían el arca, recordaban ese momento donde Dios suplió su necesidad. ¿Qué era la segunda cosa que había? ¿Cómo dice? Las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Moisés había subido y había bajado con los 10 mandamientos y veíamos que era la ley de Dios, lo que tenían que seguir. Honra a tu padre y a tu madre. Esos eran los mandamientos, ¿verdad? Había muchos, 10 mandamientos que tenían en esta arca, viendo que Dios y la ley de Dios era perfecta y la seguían. Y número 3 era la vara de Aarón. ¿Qué era la vara de Aarón? En aquel tiempo vieron que había varios líderes que podían tomar el lugar del levita más alto. Vienen siendo el pastor más alto de ese tiempo. Entonces la manera como decidieron quién iba a ser el líder, cada quien agarró una vara. De las 12 tribus, cada quien agarró una vara. Y cuando las pusieron juntas, vieron que la vara de Aarón, lo que sucedió es que salieron almendras de esa vara. Lo vieron. Lo que sucedió es de que Dios había hecho vida donde no había vida. Dios formó la vida en ese lugar. Donde estaba muerto completamente, Dios dio vida. Así mismamente nosotros vemos esos 3 elementos que están en esa arca, poniéndonos a pensar, ¿cómo podemos nosotros ver en nuestras vidas? ¿Cómo podemos llegar a ese lugar? Cada vez que se levante esta arca y empiecen a moverse, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué? Aquí en esta iglesia hemos visto muchas cosas. Hemos visto de que Dios ha obrado. Yo lo puedo testificar porque he estado aquí